Señor Consiliario de nuestra Cofradía y Hermandad, don Ángel Cristo Arroyo, señora doña Candelaria Alférez Molina, señor don Manuel Peláez de Rosá, cofrades y hermanos nazarenos, gracias por su asistencia a la primera conferencia del ciclo programado con motivo del 425 aniversario fundacional de la Pontificia y Real Cofradía y Hermandad Sacramental de nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de los Dolores Nazarena y San Juan Evangelista de Priego de Córdoba. Esta noche, en este incorporable marco del refectorio de la Hospedería de San Francisco, antiguo convento franciscano, vamos a dar comienzo al ciclo de las conferencias que forman parte del espacio cultural dedicado al programa de nuestros 425 años del aniversario fundacional. Desde nuestra cofradía y hermandad hemos tenido claro desde un principio que un aniversario fundacional como el que celebramos este año debía de contener una vertiente cultural dentro de nuestro ambicioso programa de actos. Si algo nos ha caracterizado a lo largo de nuestra historia es el haber colaborado en la difusión cultural y musical mediante la presencia de bandas, orquestas, músicos, los más insignes oradores, etcétera, etcétera, en nuestras representativas y singulares fiestas emotivas de mayo. Es por todo esto por lo que agradezco a doña Candelaria Alférez Molina su colaboración y total predisposición desde el momento en que nos propusimos este acto para colaborar con nuestra cofradía y hermandad y mostrarnos una nueva visión iconográfica sobre nuestro venerado titular. De igual modo, agradezco a don Manuel Peláez de Rosá la colaboración en su presentación. Muchas gracias a todos y a don Manuel, suya es la palabra. En el pendón de los zamoranos, que es un estandarte cuya antigüedad se remonta a los primeros años del siglo XVI, aparece el apóstol Santiago a caballo y en el suelo un apuesto joven, don Pedro Fernández de Córdoba y Pacheco, hijo de don Alonso de Aguilar, señor de Priego, cuyo escudo se muestra asimismo aquí a la derecha. La escena representa la protección del que sería después marqués de Priego, don Pedro, a quien los moros de Sierra Bermeja, de una pedrada en la boca, le hicieron perder 2 dientes y bajar de su cabalgadura, y que si no fuera por la protección del apóstol Santiago, hubiera muerto en la celada que le tendieron y en la que él perdió la vida su padre, el famoso don Alonso de Aguilar. Pues bien, en esta enseña militar hay una filacteria, o sea, una banda que la rodea y en la que se lee Jesús Nazarenus, Jesús Nazareno. Desde que conocí este pendón, el auténtico es propiedad de una familia prieguense y una réplica existe en la iglesia de la Aurora, me llamó la atención este simbolismo y por eso ilustré con este pendón la portada de mi libro Priego de Córdoba en la Edad Media, allá por el año 1977, hace ya más de 40. Para quien sea profano en el camino de la investigación científica, hay que aleccionarlo diciendo que a la defensa de una tesis doctoral se llega tras un proceso itinerario de estudio, pruebas y acreditaciones jalonadas por cursos y trabajos hasta conseguir la suficiencia investigadora que habilita para presentar la tesis y defenderla ante un tribunal plural, competente y exigente, y lo puedo afirmar porque conozco a todos los miembros que la conformaron. En aquella ocasión, la más alta que vio en su entonces currículum nutrido, a Candelaria no le era extraño ni el ambiente ni la situación. Ya en 1973, cuando aún era estudiante universitaria, tomó contacto con la Universidad Hispanoamericana de Santa María de la Rábida, hoy sede de la Universidad Internacional de Andalucía, decantándose por la historia del arte en su versión más amplia y por el patrimonio como vector para medir esta magnitud. En 1995 y 1996 asistió a los cursos sobre el franciscanismo en Andalucía, iniciados hace ahora 25 años en este mismo lugar, tomando contacto con los investigadores de una parcela olvidada a cuyo descubrimiento y puesta en valor contribuyó sumándose a un elenco de profesores
que hoy totalizan más de 300 y que han sido los causantes de más de una veintena de libros que han llevado el nombre de Priego fuera de nuestras fronteras, dotándolo de universalidad. Congresos, seminarios, jornadas, coloquios y másteres en distintas y distantes sedes, Córdoba, Granada, Almería y un largo etcétera. Fueron jalones en los que la doctora Alférez participó con ponencias y comunicaciones en las que siempre tuvo presente el común denominador Priego de Córdoba, como embajadora cultural de su ciudad natal, hasta posicionarse en el Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas de San Lorenzo del Escorial, dirigido por Francisco Javier Campos y Fernández de Sevilla, otro maniático y peregrino caminante por los senderos de la ciencia y de la cultura. La doctora Alférez ha dejado su semilla en las actas de estos celebérrimos encuentros nacionales y paralelamente ha descubierto los entresijos del mundo de los editores, la firma Roasa SL entre ellos, responsable de la publicación de la historia de España en 11 tomos, colaborando en su producción. Hay otros aspectos en los que conviene reparar. El primero, su vocación docente, y el segundo, sus publicaciones. En uno y otro campo, la actividad de Candelaria ha sido también señera, en el primero como forjadora de alumnos y alumnas de centros educativos y aulas de mayores, y en el segundo como autora de numerosos trabajos aparecidos en revistas periódicas de empaque y alta cualificación como Legajos, y cuya enumeración sería prolijo indicar. Voy finalmente a referirme a otras de las pasiones de la doctora Alférez que ejerce en la actualidad con vehemencia y solvencia singular. Forma parte del CICA, Centro Informático Científico de Andalucía, como integrante del equipo de investigación del Plan Andaluz de Investigación en el grupo UN 362 del Departamento de Historia de Arte de la Universidad de Granada y colabora en el programa de formación e intercambio de la Universidad de Granada y otras norteamericanas, School for International Training, dirigiendo proyectos de investigación y asesorando a los alumnos inscritos en ellos y con el excelentísimo Ayuntamiento de Granada a través del vicerrectorado de la Universidad en el Centro Cívico del Saidín, impartiendo clases de Historia del Arte al grupo Mujeres por la Cultura. Cuando paso por los aledaños de tu casa familiar y veo cincelado en la puerta el escudo de armas de los Alférez, creo que habría que añadir a sus timbres heráldicos uno con mayúscula que aúne la cultura con la mujer, que es el desafío de tu vida y de que has hecho tu baluarte de paz. Y termino. El testamento del primer marqués de Priego, fundador de este convento, de fecha 22 de diciembre de 1516, hace ahora más de 500 años, su otorgante comenzaba invocando el nombre de Dios y de Jesucristo Nazareno crucificado, in Dei nomine nostro Jesucristi Nazarini crucifixi. ¡Qué casualidad! El mismo enunciado que el de tu conferencia, una singularidad iconográfica, la aceptación de la cruz y el Nazareno de Priego, título con el que se abre culturalmente este año jubilar, conmemorando el 425 aniversario de la fundación de la Hermandad y que estoy seguro deleitará a todos los que nos hemos congregado esta noche aquí para escucharte. Muchas gracias. Antes de iniciar mi intervención, quiero agradecer a la institución organizadora de esta Pontificia Real Cofradía y Hermandad la convocatoria de este evento dentro del programa conmemorativo del 425 aniversario de su fundación y la posibilidad que me brinda para poder mostrar en este espacio de tiempo una sinopsis de la investigación centrada en la singularidad iconográfica de la venerada imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno de Priego de Córdoba. Agradecimiento que hago extensivo a don José Luis Ruiz Ajona por su generosa y válida ayuda. Dicho avance de trabajo se sustenta en una investigación de fondos archivísticos y bibliográficos, como podrán comprobar, y en una serie de imágenes como soporte gráfico para su mayor comprensión. En esta exposición que vamos a ver, el aporte de Pablo de Rojas, que hizo a la cultura procesional y devocional en Andalucía durante el Alto Renacimiento. Para ello, hemos tomado como referencia la imagen más bella y de más simbología de sus últimos nazarenos, Jesús Nazareno de Priego de Córdoba, no sin antes hacer un estudio desde el siglo XII hasta el XVI, viendo en obras pictóricas y escultóricas una iconografía afín con nuestra venerada imagen.
El máximo exponente de la escultura procesional del siglo de oro es la imagen de Jesús Nazareno con la cruz a cuestas. Su presencia versátil aglutina toda la simbología religiosa, cultural, artística y pedagógica de los rituales de Semana Santa. Con el paso de los años, las distintas versiones de las imágenes sagradas de la Pasión han evolucionado a traducciones de una fórmula piadosa que se convirtió en un reclamo visual para conmemorar los últimos días de la vida de Jesús. La imagen de Jesús Nazareno llevando la cruz ha sido una fórmula artística muy elaborada desde el siglo VI y el tema preferido por las representaciones escultóricas en el barroco. Sin embargo, la antigua iconografía no solo versiona la imagen clásica de llevar la cruz, sino que va más allá, buceando en antiguos textos sagrados, libros de meditaciones y estampas para elaborar una nueva imagen en la que Cristo acepta la cruz como símbolo de redención. Nos referimos al esquema figurativo que representa al Nazareno recibiendo la cruz y cogiéndola al revés, es decir, con el travesaño, el palo largo, hacia adelante. La iconografía del Nazareno surge en un momento de hondo simbolismo y debate iconológico. El esquema figurativo de recibimiento de la cruz se perpetuó en las interpretaciones carolingias, se rehabilitó en el gótico y después de un vacío pictórico, este tema se difuminó en el tiempo. En el 500 se reencuentra con este legado artístico de la cruz al revés y lo utilizó en muchas obras escultóricas y posteriormente el manierismo, al rehabilitar las manidas fórmulas medievales, las asume con gusto, modificándolas y perpetuándolas en las grandes composiciones de la imaginería andaluza. El tratamiento escultórico de la iconografía del Nazareno suscribe, según el profesor Sánchez López, su evolución natural desde la Edad Media al manierismo, para dar paso al naturalismo barroco en el que alcanza su mayor belleza expresiva. Esta variante artística e interpretativa de los últimos momentos de la vida de Cristo tuvo poca aceptación en la imaginería alemana. Sin embargo, en Italia fue cultivada por Giotto di Bondone, Simone Martini y el Duccio. El Giotto, en esta pintura al temple de la Capilla de la Arena, Giotto di Bondone representó a Cristo camino del Calvario, cargando la cruz sobre su hombro delante de la Puerta Dorada, rodeado de una muchedumbre que empuja a la Virgen y a él. La Puerta Dorada, debemos decir, que es la más antigua de las murallas que rodean la ciudad vieja de Jerusalén. También se le conoce como la Puerta de la Misericordia o de la Vida Eterna. Por eso creemos que el Giotto hizo una simbología de la vida eterna y de la misericordia de Cristo, pintando la puerta en esta composición. Simone Martini, en esta pintura realizada al temple, la hizo para un altar de la iglesia de Santa María Novella en Roma. En ella, este discípulo del Giotto representa a Cristo camino del Calvario con la cruz a cuestas, cogida por el travesaño más largo, como ven ustedes. El uso del color y las figuras rebuscadas le dan a esta obra una gran carga simbólica. Al hablar de las figuras rebuscadas, nos referimos especialmente en estos que vemos aquí, la composición en primera fila. Parecen soldados, pero van vestidos con trajes de pedrería y es como una burla a la muchedumbre provocadora. El Duccio, entre otros artistas, representa a Cristo con las manos atadas, esperando pacientemente recibir la cruz. Está rodeado de una muchedumbre enfurecida que se ve a lo lejos llevando teas encendidas, mientras su madre y algunas mujeres lo acompañan en la distancia. El color rojo de la pintura muestra, como ven, la fuerza dual de la escena. La explicación de la iconografía de la cruz al revés tal vez se deba al influjo de los franciscanos que promovieron y difundieron los temas más vivos de la pasión a escala humana, influidos por su familiaridad con las escenas reales donde transcurrieron los acontecimientos más cruentos de la historia de la salvación. El barroco, como hemos comentado anteriormente, impondrá una nueva técnica y reconversión iconográfica de la aceptación de la cruz o la cruz al revés, para dar paso al clásico tema del Nazareno con la cruz a cuestas, por lo que encontramos numerosas imágenes a esta iconografía, pero todas fuera del entorno de la escuela granadina, que es la que vamos a ver antes de ver la imagen del Nazareno. Pues bien,
fuera de la escuela granadina, las principales imágenes afines a la iconografía que vamos a describir son las siguientes. El Nazareno de Francisco de Ocampo, para la parroquia de San Bartolomé de Carmona. Es una talla completa en madera de cedro y del tamaño de un hombre, que medía 7 palmos, según consta en el contrato de compra. La túnica tallada presenta un elaborado trabajo de estofado y se puede observar cómo se acopla a su anatomía, rodilla y pierna. Como vamos a ver en la siguiente escultura, observamos la inclinación de esta y el leve contrapuesto del tronco. Los pies no están en actitud itinerante, sino apoyados en la peana, y las manos extendidas a modo de recibir el pesado madero. Su rostro, carente de dramatismo, llama más a la oración que a la penitencia. Nuestro Padre Jesús del Silencio de Sevilla, atribuido a Francisco de Ocampo, es una síntesis entre fórmulas manieristas y realistas, influenciadas por Montañés. Es el único nazareno de Sevilla que reproduce el modelo iconográfico de Cristo llevando la cruz al revés. Los rasgos manieristas se aprecian en el acentuado contrapunto, el violento escorzo y la amplitud de la zancada. La cruz, como ven, es de madera de teca revestida con planchas de carey con cantoneras de plata, la plata labrada, y la túnica está bordada en oro. Lleva una corona de espinas con 3 potencias, según los imperativos estéticos del barroco sevillano. Esta imagen podemos contemplar el contraste de la dulzura de su mirada con la expresión dolorosa de su rostro. Otro nazareno de Sevilla, concretamente de Écija, es Jesús abrazando la cruz, atribuido a Pedro Roldán en el siglo XVII, y quizás fue su última obra. Es una imagen de Cristo vestida que abraza por el estípite una cruz arbórea. Tiene unas dimensiones humanas y naturales como la estatura de un hombre. En el rostro se aprecian muestras de cansancio y abatimiento, con una mirada que parece clavarse en el fiel y, sin embargo, mira al infinito. La frente está surcada por hilos de sangre que le bajan de la cabeza, debido a las heridas provocadas por la corona de espinas, pero la talla no lleva corona de espinas ni en la estación de penitencia ni en la capilla de culto de su iglesia. Este que vemos a continuación es el Nazareno de la Sangre de la capilla de San Zoilo de Antequera, Málaga, atribuido a Diego de Vega, 1577-1582. Es la última imagen que hemos elegido para conocer mejor la iconografía de los Cristos que reciben la cruz, cogiéndola por el travesaño más largo. El Nazareno de Antequera abraza el palo largo de una sencilla cruz de madera lisa que contrasta con la rica policromía de su túnica. El estofado es de tonos dorados y deja ver la flexión de sus rodillas, como en el anterior. El pie izquierdo está apoyado en la peana y el derecho alzado para comenzar a caminar. Esta imagen se inspira claramente en modelos de Rojas, pero tiene una expresión muchísimo menos intensa. Los pies descalzos de esta iconografía están alentados por la descalcez carmelita. Y digo esto porque me ha llamado mucho la atención esta tesis del profesor López Guadalupe Muñoz. Dice que esta descalcez se debe al sentimiento de emulación entre estas corporaciones devocionales, entre los carmelitas, por supuesto, o sea que es como una especie de homenaje a esta orden. El nacimiento de la iconografía de Jesús Nazareno abrazando la cruz, siglos XVI y XVII, continúa paralela a los bellos y antiguos cánones en que la plástica estaba al servicio de la obra escultórica y el escorzo, la ropa, la disposición de las manos, los pies, el rostro y la cabeza se realizaron de forma exquisita por la estética manierista. Durante el siglo XVI y la primera mitad del XVII, el tratamiento de las vestiduras, el color de los estofados y las claras carnaciones reforzaron el escorzo. Con el paso del tiempo, después del notable éxito alcanzado por la escultura de la Escuela Granadina del 500, surgió un estancamiento pausado en lo referente a la iconografía del Nazareno. El maestro Pablo de Rojas dejó muy alto su escalafón en su variedad temática, y no es que faltaran artistas ni proyectos, sino que surgieron nuevas temáticas relacionadas con los temas escultóricos de la Pasión. A la luz de estas investigaciones, hemos centrado nuestro trabajo en el estudio de la aceptación de la cruz, tomando como referencia la venerada imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno
del convento de San Francisco de Priego de Córdoba, de que acaba de hablar don Manuel hace un ratillo. El de más belleza y último de la serie de los grandes nazarenos esculpidos por el maestro de Alcalá la Real y que guarda una gran similitud con los que le antecedieron. Nos referimos al del convento de los Trinitarios de Granada del año 1586, el nazareno de la parroquia de Huatorvega 1582-1586, procedente del convento de los Mártires de Granada, y el nazareno de la Basílica de las Angustias, también de la ciudad de Granada, del año 1586. El Cristo de la Sagrada Pasión del convento de los Trinitarios de Granada, del año 1586, se llama así porque fue la cofradía de este nombre la que encargó la imagen a Pablo de Rojas. En el contrato especificaban que sería una imagen como la realizada para la cofradía de las Angustias de Granada. Esta imagen no se conserva, pero sí se conoce su gran impacto devocional, que según algunos testimonios, como el del padre La Chica, religioso del convento de los Trinitarios, publicó en una gacetilla curiosa, título del periódico, de Granada del año 1764, y decía textualmente: aquel simulacro de Jesús Nazareno, de quien se dice que pidiendo a Dios Sor Beatriz de Jesús, religiosa del Ángel, le revelase qué imagen era más conforme a su sagrada pasión, le respondió el Señor que la de Jesús Nazareno que se venera en la iglesia de los Trinitarios Casados de esta ciudad era semejante a la de él mismo. En la aflicción de la calle de la amargura, cuando caminaba con la cruz a cuestas para dar por nosotros la vida. Este Cristo procesionó por Granada hasta el final del siglo XVIII, concretamente hasta 1791. Como los del resto de la serie, se vistió posteriormente con túnica de terciopelo, según consta en el inventario de la desamortización del año 1835 del Archivo Provincial de Granada. El nazareno de la parroquia de Huatorvega, 1582-1586, procedente del convento de los Mártires de Granada, es una talla completa que abraza por el estípite una cruz de carey. La túnica, con una elegante policromía realizada por Pedro de Rasi, tiene un delicado estofado dorado con motivos vegetales, distribuido uniformemente como la imagen del Nazareno de Priego de Córdoba. Aquí la vemos de cuerpo entero y observamos que los pliegues están ligeramente curvados, marcando el arco de las piernas y rozando el suelo, acentuando con ello la sensación itinerante que proporciona los pies, el pie derecho a punto de levantarse. En el rostro destacamos, además de su serena expresión de sufrimiento, los innumerables hilos de sangre que le caen por la frente, producidos por las heridas provocadas por una ceñida corona de espinas metálicas, y el cuello alargado. Muchos historiadores, haciendo un estudio iconográfico, dicen que alarga el cuello señalando la vía sacra. Destaca también por una mayor sensación de solidez, además de tener una posición más erguida sin acusar tanto el peso de la cruz. Conserva la misma expresión de nobleza y expresividad que el resto de las imágenes que conforman este grupo de los últimos nazarenos de Rojas. El nazareno de la Basílica de las Angustias de Granada, aquí vemos estas tres fotografías de una exposición celebrada en el año 2515, en el que descubrieron que aquí tenía un orificio enorme. Era un tornillo con el que sujetaba la cruz, que también la cogía por el palo más largo, como ven ustedes. El impulso itinerante queda marcado por la inclinación del torso hacia adelante, así como la disposición de los pliegues de la túnica. Aquí lo vemos en su altar de culto, al lado izquierdo del altar mayor de la Basílica de Nuestra Señora de las Angustias de Granada. En la imagen que vamos a ver a continuación, se la ve con una peluca de pelo natural perteneciente al antiguo archivo de Gómez Moreno, que ha cedido gentilmente para esta conferencia y para esta hermandad. Coinciden en las dos esculturas los pliegues pronunciados de la túnica, la vuelta de las mangas, los motivos estofados y el modelado, así como los rasgos estéticos que son muy acusados. Por todo lo expuesto, entendemos que el Nazareno de los Mártires, actualmente en Huatorvega, fue una visión emancipada de la serie de 1582 a 1587. Del 1584 al 86 se realizaba el de la Basílica de las Angustias y, muy parecido a su imagen, el desaparecido de los Trinitarios. Años más tarde, Pablo de Rojas talló el Nazareno de Priego para la cofradía que lleva su nombre.
Como nos comentó el doctor Dobado con tanto rigor científico y emotivo en su pregón, la imagen llegó a esta ciudad en el año 1592, por lo que debe ser la fecha próxima a su creación, según tesis del profesor Orozco Díaz, Peláez de Rosas y López Guadalupe Muñoz. El Nazareno de Priego de Córdoba, del año 1592, es el mayor ejemplo de la imagen narrativa de Pablo de Rojas, el mayor ejemplo, además de la más fiel representación de la mística y el naturalismo del escultor, y responde a la mencionada iconografía de la Aceptación de la Cruz. Bien mirada la estampa de este Nazareno, aparece como perfecta ilustración del emocionante texto evangélico que dice: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome cada día su cruz y sígame. Como decimos iconográficamente en el arte, se conoce esta imagen como secuéreme. Desde el manierismo hasta la postrimería del barroco, numerosos escultores de la escuela granadina tuvieron una gran vinculación con la villa de Priego, entre ellos, en primer lugar, su fundador, Pablo de Rojas, maestro por excelencia de todos los que le precedieron: Alonso de Mena, Martínez Montañés, los hermanos García, Diego y José de Mora, Agustín de Vera Moreno, Duque Cornejo, José Risueño Alconché, Torcuato de Ruiz de Alperá, entre otros, cuyo legado forma parte del artístico y rico patrimonio de esta ciudad. Sin embargo, debemos comenzar por establecer como marco de partida en el último cuarto del siglo XVI la figura de Pablo de Rojas, artífice fundamental en la arte andalucía. En la etapa humanista se fundaron en Priego varias cofradías de penitencia, debido a una incipiente religiosidad, así como al afán de asociación de los habitantes de la villa. Y la trayectoria de Pablo de Rojas coincide con lo que he llamado la etapa humanista en Priego. En este contexto devocional, la aparición de la Cofradía de los Nazarenos se revela como un verdadero producto de época, tal como nos muestra el preámbulo de sus primitivas constituciones. Para citar el texto literalmente, hemos escogido un texto del siglo XIX que citamos literalmente porque nos ha llamado la atención por su forma y elegante posición. Y dice así: reinando la católica majestad de Felipe II, el día 4 de abril de 1593 se fundó una piadosa asociación que se denominó entonces como la Cofradía de los Nazarenos de la Villa de Priego, cuyos estatutos fueron aprobados por el sumo pontífice Clemente VII y sus 22 primeras constituciones aprobadas por el abad mayor de la abadía de Alcalá la Real, Jaén, don Maximiliano de Austria, confirmadas posteriormente por el Papa Clemente VIII. Desde su fundación se encuentra en la iglesia conventual de San Francisco, construida en 1515 por don Pedro Fernández de Córdoba, marqués de Priego, según tesis Peláez de Rosas, Rivas Carmona. La imagen titular es la de un Cristo con la cruz a cuestas. La más veraz representación iconográfica del Nazareno dentro de la estética narrativa de Pablo de Rojas, imagen que, como nos comenta el cronista de la Orden Franciscana Alonso de Torres, es tan devota que no la ve criatura alguna que no se aficione a su belleza. Desde hace 4 siglos y hasta la actualidad sale en procesión por Priego la mañana del Viernes Santo, junto a las imágenes de una Dolorosa, San Juan Evangelista y la Verónica. La imagen de María Santísima de los Dolores Nazarena forma parte de la riqueza patrimonial de la cofradía desde su fundación. Es una talla de candelero de unos 50 por 50, de madera policromada y autor anónimo, aunque se vincula al entorno manierista de la escuela granadina de Pablo de Rojas y es un fiel prototipo de los cánones estéticos de las Dolorosas de este siglo. Actualmente está vestida como las imágenes de las Dolorosas del barroco tardío, con saya bordada, manto y corona regia. Esto es por la influencia de la corte de Siochesca. Las mujeres de los reyes no es que mandaban, sino que imponían su moda y las vírgenes se vestían a imagen de semejanza. Era una moda de antes que perdura y que es de una gran riqueza y expresividad. San Juan Bautista formaba parte del patrimonio artístico de la cofradía desde su fundación. Es una talla de madera policromada de unos 56 por 60, atribuida también a Pablo de Rojas y fechada en torno al 1592. Viste una túnica verde hasta los pies, rematada en el borde inferior con unos pliegues de dibujos florales de color dorado. Sobre el hombro, sobre el hombro izquierdo
Lleva un manto rojo con los laterales doblados que le cubren el brazo, dejándole descubierta la mano izquierda en la que lleva los evangelios. En la mano derecha lleva una pluma, atributo de los evangelistas, y en las salidas procesionales se suele sustituir por una palma del Domingo de Ramos. La cabeza inclinada levemente hacia el lado izquierdo, tiene el pelo negro tallado, peinado en mechones detrás de las orejas, semejante a la imagen de Jesús Nazareno y semejante también a la imagen del Santo Entierro de Cristo, titular de la Cofradía de la Soledad de Nuestra Señora, también obra de Pablo de Rojas. El rostro es de juveniles facciones, acentuadas por una suave y blanda policromía que resaltan una mirada ausente a la vez que suplicante. La Verónica es una imagen de candelero para vestir de unos 50 por 60, tallada en madera policromada y fechada en 1592 en el entorno de la Escuela Granadina del Barroco, como consta en el inventario de las cofradías de nuestro Padre Jesús Nazareno, según nos documenta Requerey Ballesteros. Viste una túnica azul de anchas mangas con vueltas de color dorado y un pectoral de encaje blanco cubiertos por un amplio manto. Tiene las manos extendidas que sujetan y muestran la divina faz, la vero icono o la verdadera faz de Cristo. El rostro es de una policromía blanda, de colores matizados, que resaltan su aspecto joven, pero con un ictus de tristeza acentuado por una mirada de impotencia contenida. La proporcionada cabeza de pelo moreno y abundante aumentan su belleza. Todas estas imágenes procedentes de la Escuela Granadina del Barroco a finales del siglo siguiente, a todas ellas se le incorporaron las restantes, siendo la imagen del Nazareno el más fiel ejemplo del estilo romanista del escultor alcalaíno. Pablo de Rojas nació en Alcalá la Real, Jaén, 1549-1611. Fue el 10º hijo de Pedro Sardo Rasi el Viejo y Catalina González. Pedro Sardo firmaba como Sardo porque era natural de una ciudad de Cerdeña, Cagliari. En 1528 se estableció en Alcalá la Real por la relevancia alcanzada después de la conquista de Granada y porque este pueblo tenía una abadía con un considerable poder que funcionaba como un obispado independiente. Visto esta pequeña introducción, seguimos hablando de Pablo de Rojas, que fue discípulo de Rodrigo Moreno y maestro del insigne escultor Martínez Montañés, también alcalaíno. Está considerado como el eslabón que enlaza el romanismo manierista con el naturalismo barroco. Su andadura artística comenzó en el taller familiar, que funcionaba a modo de una mancomunidad, ya que había pintores, entalladores, estofadores. Engar destacó por su extensa formación intelectual y su temática exclusivamente religiosa. Fue el creador de varios prototipos de crucificados y nazarenos en el campo de la escultura andaluza, además del intérprete más fiel de las ideas religiosas de la época. Sus modelos procesionales son imágenes narrativas de gran belleza y expresividad, cargadas de un naturalismo heroico que invita a meditar y a dialogar y al silencio contemplativo. A los 15 años abandonó el taller familiar para formarse con el escultor Rodrigo Moreno, un perfeccionista de las ideas del Renacimiento. En 1577 se trasladó a Granada, creando su propio taller, en el que tuvo como aprendiz a Martínez Montañés. Son relevantes sus aportaciones al campo de los retablos, con una imaginería exenta y uno de los artistas que contribuyó a la instauración de una imagen procesional en Andalucía. A finales del siglo XVI, el manierismo, el estilo artístico a finales del Quinquecento, se estaba extinguiendo cuando Pablo de Rojas comenzó a trabajar en el nuevo taller de la calle Santiago, en el Bajo Albaicín, buscando en esta ciudad algunas representaciones plásticas que podían ofrecer elementos narrativos para su taller. Había poco conocimiento de fórmulas escultóricas para sus proyectos, excepto alguna obra del escultor Felipe Vigarni, que en aquella época estaba realizando para el retablo mayor de la Capilla Real. El acusado dinamismo de la composición del Borgoñón marcó la pauta de la representación itinerante de Cristo camino del Calvario, encontrando en la movilidad un recurso primordial para configurar la imagen procesional. Esta composición a la que nos referimos, Camino del Calvario, a pesar de ser concebida como parte de un retablo, contiene los valores de una imagen procesional, entre otras cuestiones, por tratar de un tema que se presta fácilmente a la ilusión y al movimiento. La imaginería de Vigarni presentaba también la pesadez en los pliegues de la túnica, el rebosar de los mismos en la cintura, el ajuste en las rodillas para marcar la flexión de las mismas, el detalle en las mangas vueltas. Todos estos elementos fueron reinterpretados por Rojas
en el marco de unas demandas culturales y devocionales distintas, totalmente distintas. Los rostros de sus imágenes, las imágenes de Pablo de Rojas, se han tratado siempre con una gran expresión de serenidad, con suavidad y sin estridencia, con dulzura, pero capaces de inspirar compasión e invitar a la piedad. En este compromiso entre el ideal y el natural es el que va a comenzar el camino que va a llevar algunas realizaciones del barroco andaluz, como es el ejemplo de Jesús de la Pasión de Martínez Montañés o, como consecuencia de este, Jesús de Gran Poder del lucentino Juan de Mesa. Por todo ello, la mayoría de los encargos que recibía eran del cabildo catedralicio y de las más altas instancias de la ciudad, sobre todo para las cofradías, que fueron una fuente generadora de trabajo de imaginería. Su taller, importante centro de producción, captó la atención de ciudades como Jaén, Málaga, Granada, Córdoba, y dentro de la provincia cordobesa, la Cofradía de los Nazarenos de Priego le encargó una de las imágenes más relevantes y de más belleza elaborada por Rojas. La talla de nuestro Padre Jesús Nazareno con la cruz a cuesta, en la que alcanzó una fórmula de notable éxito, tanto doctrinal como devocional. Esta imagen capta el heroicismo de algunas de sus obras, además de estar considerada como el máximo ejemplo de la dialéctica narrativa más piadosa y comunicativa. La imagen de Jesús Nazareno de Priego, titular de la Pontificia Real Cofradía y Hermandad Sacramental de nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de los Dolores Nazarena y San Juan Evangelista, es una de las obras de mayor calidad de Pablo de Rojas y considerada por el profesor Orozco Díaz como la más antigua de su serie. Es una figura de vestir de insuperable belleza e inconmensurable serenidad, llevando la impronta del maestro alcalaíno en la configuración de su noble cabeza, así como en su fuerte temperamento dinámico y expresivo, aunque repite algunas modalidades de otras imágenes suyas. Aquí lo ven ustedes en todo su esplendor y con todo su dinamismo. El rostro es un fiel reflejo del naturalismo de la época, acentuado profundamente en su expresiva belleza y marcando un visible progreso frente a sus anteriores obras. Las mejillas de firmes volúmenes, los extremos del bigote más largos y prominentes, el cabello repartido en mechones separados, peinados por encima de las orejas, le caen por los hombros, impronta de muchas imágenes coetáneas atribuidas a Rojas. Enmarcan un rostro de un modelado de indiscutible calidad y excelente policromía. La mirada perdida, el dolor contenido, la expresiva y serena belleza definen un compendio de sentimientos y emociones indescriptibles, que solamente al contemplarla nos lo manifiesta. Esta figura presenta una túnica que se acopla a su anatomía con una majestuosa y rica policromía elaborada por Pedro de Rassi. Pedro de Rassi, debemos saber que era sobrino de Rojas y colaboró en los trabajos de la escultura y dorado del retablo central de la parroquia de la Asunción, considerado como el padre de la estofa, según el profesor Gira Medina. De sus 10 hermanos, solo Melchor y Gaspar siguieron su trayectoria artística. La túnica, como hemos comentado, luce un fondo dorado que se ven pintados en numerosas figuras con tonalidades azules y numerosos motivos florales. Tiene un gran volumen y amplitud de pliegues, quizás por el cordón que ciñe su cintura y hace que estos caigan con mayor pesadez, dándole a la imagen de 1,62 por 50 mayor dimensión. La posición forzada de los pies, con el derecho en el ángulo obtuso con respecto al izquierdo, es un recurso utilizado desde la antigüedad del arcaísmo griego para comprender desde distintos puntos de vista la composición de la imagen procesional y observar el esfuerzo por el peso de la cruz. Al ser una imagen vestida desde la etapa barroca, el espectador ve solamente la amplia zancada y el esfuerzo en cargar el madero. La amplia zancada. El contragiro en la posición de sus piernas, especialmente la derecha, el torso inclinado, el rostro levemente girado a la derecha y las manos extendidas en actitud de recibir, se corresponden desde nuestro punto de vista a la aceptación descrita y la iconografía de la aceptación de la cruz, vigente hasta el siglo XVII, en el que habrá una reconvención de la iconografía de la cruz al revés, en la imagen clásica del Nazareno con la cruz a cuestas, perdurando este tema hasta la actualidad.
Es probable que para el espectador el gesto apreciable de la imagen en procesión fuera el de la amplia zancada y el esfuerzo al cargar en madero, más que la forzada composición de los pies, mucho más al ser vestida, lo que probablemente ocurriera en la segunda mitad del siglo XVII, como consta en el primer inventario de la cofradía, datado en 1602, en el que se cita un sayo. Quizá fuera una túnica, mientras que en el siguiente, de 1679, se reseñan varias túnicas con este nombre y una cabellera. Desde el siglo XVII, como demandaban los cánones estéticos del barroco, la imagen de Jesús Nazareno se presenta vestida con una túnica de terciopelo bordado ceñida a la cintura por un cordón de hilos dorados. Sobre su hombro izquierdo lleva una cruz de madera en posición normal, cogida por ambas manos. Una peluca de pelo natural, sujeto con una sencilla corona de espinas, afianza y define la noble belleza de una de las obras cumbres de Pablo de Rojas y un reclamo veraz de la escultura manierista en la antesala del incipiente barroco. Queda demostrado, en líneas que anteceden, la importantísima aportación de la iconografía del Nazareno en el campo de la escultura procesional, así como la relevancia de los modelos acuñados por el gran escultor alcalaíno Pablo de Rojas en la representación de los mismos. Si nuestra hipótesis es correcta, la postura forzada de los pies, piernas, espaldas y brazos se justificarían por una disposición original con la cruz al revés, en el momento de recibirla. Se enmascara este tema en una línea iconográfica muy difundida en la época por toda Andalucía. Cabe pensar que en un primer momento al menos primaría el carácter simbólico más que la dimensión narrativa de la imagen, lo que justificaría la gran difusión de esta variante iconográfica. Para terminar, diremos que el recorrido propuesto ilustra, además de la relevancia de la imagen de Jesús Nazareno de Priego, cómo evolucionó la caracterización estética y funcional de la imagen procesional en Andalucía. El alumbramiento de la escultura procesional se produce al amparo del sentido militante de la Contrarreforma, que dimana del Concilio de Trento, pero el uso y función de la imagen procesional no se mantiene inalterable a lo largo del periodo que abarca desde final del siglo XVI hasta el XVIII, y ello porque los acontecimientos históricos determinan distintas estrategias de catequización y persuasión de los fieles sobre parámetros estéticos cambiantes. De este modo, el primer impulso contrarreformista determina un modelo de imagen devocional, en esencia narrativa, pero también con cierta dimensión simbólica en base a una reflexión teológica. El siglo XVII, sin embargo, consagra un uso de la imagen devocional y en concreto procesional que añade un valor emocional y una función empática. Los recursos estéticos del naturalismo se despliegan ahora ante el devoto para arrastrarlo hacia una esfera de realidad en la que éste se identifica con la imagen, en especial con los temas de la pasión, basados en la lesión moral del sufrimiento. Entre estos recursos estéticos, amén de la expresividad que en ocasiones se impone a la corrección formal, se encuentra un número creciente de aderezos en forma de túnicas, sayas, coronas, melenas de pelo natural, etc., que termina de configurar una estampa veraz y emocionante que el espectador percibe como inmediata y real. Coincide este proceso con un periodo de diversas calamidades y consiguiente pesimismo vital que encuentra una paradigmática expresión en la epidemia de peste, en paralelo en las manifestaciones piadosas, especialmente en las penitenciales. En el caso del Nazareno de Priego, cabe pensar que en un primer momento, al menos, primaría el carácter simbólico más que la dimensión narrativa de la imagen, lo que justificaría la gran difusión de esta variante iconográfica de la recesión o aceptación de la cruz. Con el tiempo, la ritualización de las devociones, poniendo más énfasis en las ceremonias públicas como los actos de bendición con mecanismos de automatismo en las imágenes, derivó hacia la representación natural de Cristo caminando con la cruz a cuestas, que acaba imponiéndose no solo por su dimensión narrativa, sino por su carácter itinerante y, por tanto, plenamente procesional. De todo ello, deducimos que la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno es el ejemplo más fiel de esta iconografía que acabamos de presentar, de la aceptación de la cruz, y que Pablo de Rojas quiso crearla para la Cofradía de los Nazarenos de Priego de Córdoba. Eso es todo. Buenas noches y muchas gracias.
gracias a todos. Muchísimas gracias.